7 chapoteos. Eso fue lo único que escuchó María durante 17 días encadenada en la oscuridad absoluta de un barco. 7 cuerpos de mujeres arrojados al mar. 7 vidas que terminaron antes de llegar a su destino. Y ella tuvo que quedarse sentada, encadenada al cadáver de una de ellas durante horas, esperando que alguien se dignara a quitarlo. Esta no es una película de terror. Esto sucedió, y le pasó a más de 1 millón de europeos que la historia decidió borrar. Si quieres saber qué les pasaba a esas mujeres cuando llegaban a su destino, y por qué Europa guardó silencio durante 250 años, quédate hasta el final. Pero antes, si este tipo de historias te atrapa, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí desenterramos los capítulos más oscuros que nadie más se atreve a contar. Todo comenzó una noche de 1631 en una pequeña aldea irlandesa. Eran las 2 de la madrugada. 237 personas dormían en sus casas sin imaginar que esa sería su última noche en su tierra. Sin previo aviso, piratas del norte de África derribaron sus puertas. Arrastraron a hombres, mujeres y niños de sus camas. Los encadenaron en las calles mientras sus hogares ardían detrás de ellos. Antes del amanecer todos estaban en barcos rumbo a Argelia. Ninguno volvería a ver Irlanda. Entre los capturados había una joven llamada Joan. Nunca había salido de su pueblo. Su mundo entero cabía en unas pocas calles, donde conocía a todos por su nombre. Jamás imaginó que hombres de un continente, que ni siquiera sabía que existía, vendrían por ella en mitad de la noche. 3 semanas después, Joan estaba parada sobre una plataforma de madera en un mercado de esclavos. Hombres desconocidos caminaban a su alrededor. La tocaban, le apretaban los brazos, le abrían la boca para revisar sus dientes, pasaban sus manos por su cuerpo como si inspeccionaran ganado, porque para ellos eso era exactamente lo que ella era. Mercancía. La vendieron por el equivalente a 8 bueyes, menos de lo que costaba un caballo decente. Ahora, esto que le pasó a Joan no fue un caso aislado, fue parte de algo mucho más grande. Entre 1530 y 1780, más de 1 millón de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos en el norte de África y el Imperio Otomano. Españoles, italianos, franceses, griegos, incluso personas de lugares tan remotos como Islandia. Durante 250 años, el Mediterráneo fue un matadero donde los europeos eran la mercancía, y lo que les sucedía a las mujeres una vez que llegaban a los harenes, eso es lo que la historia enterró. Para entender la magnitud de este horror, primero necesitas saber quiénes eran los captores. Los piratas berberiscos no eran criminales comunes buscando oro, eran depredadores profesionales respaldados por estados. Operaban desde Argel, Túnez, Trípoli y Salé. El Imperio Otomano los financiaba directamente. Cada esclavo vendido significaba impuestos para el sultán. Esto no era piratería, era un negocio organizado a escala industrial. Sus flotas atacaban las costas europeas con precisión militar, a veces 30 barcos a la vez. Llegaban de noche o al amanecer, cuando las aldeas estaban indefensas, se llevaban todo, oro, plata, provisiones. Pero su verdadero objetivo siempre fueron las personas. ¿Por qué? Porque una persona podía venderse una y otra vez. Piénsalo. Para estos corsarios, un ser humano no era una vida, era una inversión. Un recurso renovable que se podía explotar hasta que no quedara nada. En 1627 llegaron hasta Islandia, el punto más remoto del norte europeo. Capturaron 400 personas de una isla que la mayoría de europeos ni siquiera sabía que existía. Imagina despertar siendo un granjero islandés. Hombres que hablan un idioma irreconocible derriban tu puerta. Vienen de un lugar que no podrías señalar en ningún mapa. Y en cuestión de horas, tu vida entera desaparece. En 1544, el corsario Barbarroja arrasó la costa italiana. Capturó 7.000 personas en un solo verano. 7.000. Eso no es una incursión, eso es una cosecha humana. 10 años después, vaciaron la ciudad española de Vieste en una sola noche. 6.000 cautivos. Una población entera borrada antes del amanecer. Estos no eran ataques improvisados.
Eran operaciones militares con objetivos específicos. Buscaban mujeres jóvenes y niños. Ellos alcanzaban los precios más altos. Los hombres mayores de 40 eran considerados inútiles, demasiado viejos para trabajar, demasiado viejos para vender. Sus cuerpos terminaban en el fondo del mar. ¿Te imaginas vivir en la costa española o italiana durante esa época? Cada noche te acostabas preguntándote si esa sería la noche, si despertarías entre gritos, si para el amanecer estarías encadenado rumbo a un mundo que no podías concebir. Durante 250 años, esa fue la realidad de millones. Las aldeas costeras fueron abandonadas. La gente huyó tierra adentro, lejos del mar, lejos del alcance de los corsarios. Se levantaron torres de vigilancia en cada costa mediterránea. Las iglesias tocaban campanas para advertir ataques, pero las advertencias rara vez bastaban. Los corsarios se adaptaban, estudiaban qué pueblos tenían defensas débiles, sobornaban criminales locales para obtener información, esperaban tormentas que mantuvieran a los pescadores en puerto, y entonces atacaban. Lo más perturbador es que algunos europeos se unieron a ellos. Los llamaban renegados. Conocían los idiomas, las costumbres, las debilidades de sus propias tierras. Se convirtieron en guías para las incursiones. El más infame fue un capitán holandés que traicionó a su país y se volvió uno de los corsarios más ricos de Argel. Capturó personalmente miles de sus compatriotas y los vendió en los mercados. El dinero no tiene bandera. Cuando hay suficiente oro sobre la mesa, la lealtad desaparece. Volvamos a María, holandesa. 22 años, viajaba en un barco mercante cerca de España cuando los piratas abordaron al amanecer. A los hombres mayores de 40 los ejecutaron de inmediato, inútiles. Sus cuerpos cayeron al agua antes de que el sol terminara de salir. Los jóvenes fueron encadenados. Todas las mujeres fueron encadenadas. El barco giró hacia el sur. María pasó 17 días en la bodega, encadenada junto a 40 mujeres. El espacio era tan reducido que no podían acostarse. Permanecían sentadas, encorvadas unas contra otras en oscuridad total. El olor era insoportable. Vómito, orina, el hedor del terror puro, sin luz, sin aire fresco. Solo el crujido del barco y los llantos en idiomas que no entendía. Algunas murieron durante el viaje. Sus cuerpos eran desencadenados y arrastrados a cubierta. María escuchaba los chapoteos cuando los arrojaban al mar. Contó 7. 7 mujeres que nunca volverían a pisar tierra. Una de ellas estaba encadenada junto a María. Dejó de comer el tercer día. Dejó de beber el quinto. El octavo día, su cuerpo quedó inerte. María tuvo que permanecer encadenada a ese cadáver durante horas hasta que los esclavistas lo notaron. Cuando llegaron a Argel, la subieron a cubierta. No había visto luz solar en más de 2 semanas. El brillo le quemaba los ojos como agujas. Lo primero que vio fueron las murallas blancas de la ciudad brillando bajo el sol. Lo segundo fue el mercado de esclavos. El proceso era mecánico, brutal, eficiente. Los cautivos eran llevados a baños públicos. Los lavaban. Trataban sus heridas lo justo para que no murieran antes de la venta. Después los clasificaban. Hombres fuertes iban a trabajos forzados o a las galeras. Remaban barcos hasta que sus cuerpos se rendían. La mayoría no sobrevivía 5 años. Encadenados a los remos, alimentados lo mínimo para seguir funcionando. Los niños eran entrenados como sirvientes. Los más pequeños eran convertidos a otra fe y criados sin memoria de su origen. Crecían sin saber de dónde venían, sin conocer sus verdaderos nombres. Pero las mujeres jóvenes entre 15 y 30 años, ellas eran el producto más valioso. Su destino eran los harenes. Antes de la venta venía la inspección. Las subían a plataformas elevadas en el centro del mercado. Los compradores circulaban examinándolas. Les apretaban brazos y piernas verificando su fuerza. Les abrían la boca inspeccionando dientes. Revisaban cada centímetro de piel buscando defectos. En muchos mercados las exhibían completamente expuestas, nada oculto, nada dejado a la imaginación. Los compradores tocaban lo que querían tocar.
cuerpos que no les pertenecían tratados como objetos en exhibición. Un fraile francés que trabajaba rescatando cautivos en Argel documentó lo que presenció. Escribió que las mujeres cristianas eran exhibidas en plazas públicas como animales. Las jóvenes lloraban. Cualquier resistencia era castigada con golpizas inmediatas. Los esclavistas las golpeaban hasta que aprendían que resistirse era inútil. Esto sucedía a plena luz del día, frente a miles de testigos, completamente legal, completamente normalizado. Joan fue vendida a un mercader turco. El viaje de Argel a Estambul duró 6 semanas. Otra bodega, otra oscuridad, 20 mujeres europeas que no compartían idioma. La comunicación era imposible. Pero el miedo no necesita traducción. Todas sabían lo que les esperaba. Cuando llegaron la llevaron directamente a la casa del mercader. Las esclavas de la casa le quitaron su ropa irlandesa y la quemaron. Todo lo que conectaba a Joan con su vida anterior se convirtió en cenizas. La bañaron con agua perfumada. Le vistieron con ropas otomanas. Cuando se vio reflejada no se reconoció. Esa noche, el mercader visitó su habitación. Años después, Joan logró enviar una carta a Irlanda, uno de los poquísimos testimonios directos de una mujer capturada. Escribió que no podía describir lo que sufrió esa primera noche, solo que deseó morir 1000 veces. Pero la muerte no llegó, y cada noche después fue igual. Esa era la realidad del harén. No cojines de seda ni jardines perfumados, no el lujo exótico de las pinturas europeas. Era cautiverio, sumisión forzada, supervivencia diaria, la tortura psicológica de saber que esto no tenía fin. Ningún rescate venía, ningún ejército marchaba por ellas. Solo días interminables convirtiéndose en años interminables. Algunas mujeres enloquecieron, gritaban a las paredes, hablaban con fantasmas. Las otras esclavas las sujetaban hasta que se agotaban. Las que no podían controlarse eran vendidas o desaparecían sin explicación. Otras encontraron formas de sobrevivir mentalmente. Creaban rutinas, pequeños rituales, recordaban canciones de casa, recetas de sus madres, el sonido de la lluvia sobre los techos de sus aldeas, cualquier cosa para no olvidar quiénes habían sido. Pero la mayoría simplemente se apagaban por dentro. Era más fácil no sentir nada. Ninguna esclava europea tenía derechos legales. No podía testificar, no podía poseer nada, no podía negarse nada, no podía salir sin permiso. En términos legales era un objeto, una cosa, propiedad sin más valor que un mueble. El destino más temido era el harén imperial del sultán en Estambul, un complejo masivo dentro del palacio de Topkapi, más de 400 habitaciones. En su apogeo albergaba entre 500 y 1000 mujeres, una ciudad entera de prisioneras. Para llegar ahí, una esclava debía ser extraordinariamente hermosa, joven, generalmente entre 12 y 18 años, y sobrevivir, un proceso de selección brutal. Los agentes del sultán recorrían mercados por todo el imperio buscando candidatas. Las compraban, las llevaban al palacio, las sometían a inspecciones que hacían parecer gentiles a los mercados públicos. La mayoría era rechazada y revendida. Solo un pequeño porcentaje entraba al harén. Pero aquí viene la verdad que destruye cualquier fantasía. De las 500 a 1000 mujeres viviendo ahí, quizás 50 verían al sultán alguna vez, y de esas, apenas 5 o 10 en toda una generación pasarían realmente una noche con él. El resto vivía en limbo permanente. Décadas esperando una llamada que nunca llegaba, envejeciendo en habitaciones doradas, viendo desvanecerse su belleza, sabiendo que cada año que pasaba reducía sus posibilidades a cero. Cuando un sultán moría, las mujeres que no habían tenido hijos suyos eran transferidas al Palacio Viejo. Ahí vivían el resto de sus vidas en aislamiento total. Nunca salían, nunca se casaban, nunca tenían hijos. Simplemente existían tras muros hasta morir. Los registros otomanos mencionan una esclava europea llamada solo Francesca. Entró al harén a los 15 años en 1650. Murió ahí en 1702 a los 67. 52 años encerrada,
Nunca vio al sultán, ni una vez. Su única función fue servir a mujeres de mayor rango. Cuando murió, la enterraron en un cementerio de esclavas, sin nombre, solo un número. Los registros la listaban como esclava 847. Origen franco. Estado fallecida. 52 años de vida, reducidos a 2 palabras en un libro contable. ¿Por qué Europa permitió esto durante 2 siglos y medio? La respuesta es vergonzosa. Estaban demasiado ocupados, matándose entre ellos. Guerras religiosas entre católicos y protestantes consumían todos los recursos. Los estados no cooperaban porque eran enemigos. Algunos incluso tenían acuerdos comerciales con el Imperio Otomano que no querían arriesgar por unos pescadores capturados. María fue liberada después de 8 años. Su familia vendió todo para pagar el rescate. Cuando volvió a Holanda descubrió que su prometido se había casado con otra. Su madre había muerto de pena. Su padre estaba arruinado y su comunidad la rechazaba. La veían como contaminada, deshonrada. Nadie quería casarse con ella. Vivió sola el resto de su vida. En su diario escribió que habría preferido morir en cautiverio. Al menos allá su vergüenza era privada. Joan intentó volver a Irlanda años después, pero su aldea ya no existía. Su familia nunca supo qué le pasó. Durante décadas leyeron su nombre en la iglesia, cada domingo, sin respuesta. Eventualmente dejaron de leerlo. Fue olvidada. Esta no es solo la historia de Joan, o María, o Francesca. Es la historia de más de 1 millón de mujeres cuyas vidas fueron robadas. Las costas de Irlanda aún recuerdan. Los archivos de Estambul aún guardan los nombres, y ahora tú también lo sabes. Cada civilización tiene capítulos así. Historias enterradas esperando salir. ¿Qué cultura quieres que exploremos? Déjalo en los comentarios. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si quieres más historias que nadie más cuenta. Y comparte esto, porque estas vidas merecen ser recordadas.